Folklorama. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa roje tu ser. Gozar yo quiero entre tus brazos a yo y que te tañeme. A pejarero ya sirendete, de pucabe petache añua. Taimen del quere, taimen del pupe, jaima guare de taña pensa. Las flores de mi jardín, Ilvana, dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, muy lindo Yupehuaná, y olvidando los martirios, la llave hace camba. Soy amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Me iré buscando otro refugio que sea propicio para el amor. Adiós tan solo debo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para ausentarme con dolor. Las flores de mi jardín, Ilvana, dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilio, muy lindo Yupehuaná, y olvidando los martirios, la llave hace camba. Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en Folklorama por el Regional TV y toda su red de repetidoras, trayéndoles el mensaje, el abrazo folclórico y con toda la paraguayidad que conlleva siempre estar aquí defendiendo nuestro querido Paraguay, nuestra querida cultura. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Guillermo, y todos los oyentes, radio oyentes y televidentes de la Regional TV para nuestro querido público selecto de Folklorama. Interpretábamos una música justamente de Emiliano Rivarola Fernández, recordando un poquitito, Guillermo, que justamente en estos días se recordaba su nacimiento. Sí. El 7 de agosto. Un 7 de agosto en Ubisunú, Guarambaré, nacía el más grande escritor de poetas, de poemas, tanto en castellano como en guaraní, aunque lo suyo era bastante versátil, inclusive haciendo con el yo pará, ¿verdad? Por decirlo así, o como el YGA, como se dice, las mejores obras que inmortalizaron y que caracterizan mucho al paraguayo, al folclore y a nuestra cultura, Guillermo. Sí, así mismo. Empezamos esta jornada de hoy agradeciendo muy especialmente a la Universidad Privada del Guairá, que siempre nos acompaña apoyando la cultura decididamente, volcando así por medio de esta modesta expresión de estos dos servidores de ustedes todo lo que recibe de la comunidad y lo devuelve ahora hecho música, hecho canción, hecho cultura. También agradecemos muy especialmente a Sol Tour Viajes en nombre de su propietario, el magíster Víctor García Carvalho, que siempre también nos está acompañando aquí, llevando también el mensaje de paraguayidad por medio del turismo. Así que muchas gracias, Universidad Privada del Guairá y Sol Tour Viajes. Asimismo, la canción que interpretamos, como bien decíamos, lleva por título A mi reina. Esto suele generar, Guillermo, generalmente una confusión, porque está la otra música que es She la reina, ¿verdad? Ajama Sheshina, ¿verdad? Sí. Y este es A mi reina, canción de Emiliano Rivarola Fernández con música de Diosnel Chase. Bien dijimos en este homenaje que queremos brindar a este prolijo escritor exquisito en cuanto a términos, que valga también la aclaración de que él no era una persona muy preparada académicamente hablando, ¿verdad? Pero escribía con diccionario en mano, sabía utilizar la herramienta
Sí, y sabía... autodidacta, por decirlo así. Así mismo, y también en ese sentido él respetaba la métrica, todo lo que debe cumplir una escritura para poder ser lo que era realmente, ¿verdad? Entonces, una gran obra, a eso me refiero. Nacimiento Ubisunu Guaranambaré un 8 de agosto de 1894 y fallece en Asunción un 15 de septiembre. Un hecho llamativo saber que en 15 de septiembre también fallece Luis Alberto del Paraná. A veces entonces creemos que Dios nos juega al mundo con los dados, se dice, ¿verdad? Sí, Hay una frase que dice eso porque mismo. dos grandes en el mismo día, impresionante, ¿verdad? El poeta popular más emblemático del Paraguay, el que amasó como ninguno la lengua y la personalidad mestiza de su pueblo, el cantor de nuestra compañía y sus muchachas, así como el valor y el texagaú, marcados en los áridos cañadones chaqueños durante la guerra, el fatigador incansable de camino con la guitarra al hombro, el que dejó las huellas de su pasión indomable en modestos papeles doblados, guardados con veneración en los baúles de nuestros pueblos. El popular, el más prolífico, que nos dejó más de 2000 poemas. Fuente, grandes figuras de la literatura paraguaya, Susi Delgado. De acuerdo con las últimas evidencias, nació en Ubisunu, dice otro apartado aquí. En Guarambaré, en 1894, fueron sus padres Silvestre Fernández y Bernarda Rivarola. De exuberante imaginación y excepcional fecundidad poética, Emiliano es sin duda el más adentrado en referencia al pueblo. Tal vez el déficit de su formación académica le haya motivado la utilización corriente del yopará, mezcla de guaraní y español. Sus versos resumen con extraordinaria plenitud los cambiantes matices de la naturaleza patria. Así, por ejemplo, en Primavera, Asunción del Paraguay, Pujaré a Mangupe, Las Siete Cabrillas y Adiós Separajecue, entre tantos. Poeta, guitarrero y bohemio como era, la mujer fue una de sus musas predilectas y a ella las cantó. Le cantó sueños y desengaños en las más emotivas ofrendas, como por ejemplo la última letra, 7 notas musicales, Guavirá Potú, Oda Pasional, Tu pasú del campo, Despierta mi angelina, Sheposhimanendive, Da Sheposhinendive y Por qué, conocido también como A una ingrata. Constituyen parte del repertorio folclórico obligado de todo festival que pretende llegar al alma y el sentimiento del pueblo de parte de algún artista. Con motivo del incidente en el Fortín Sorpresa, también Emiliano produjo Rojas Silvarecau, que en emotivos versos convoca a la ciudadanía a estrechar filas en defensa de la heredad amenazada. Yacueque Paraguay o Majema con la hora, Yajamibo Yajeca Rojas Silvaretecue, Ñavengane Catuete Umi Cobarde Oyapoa, Anichene Guaycurú o Pucañandereje. Taje ya Xeruse Sija Taje ya Opa Ajeyaba Cor se patria Araijupape, dice acá en otro término, dice Cochenetar Araijupape Tamanoye Peseave. Coisha miramos en peligro seriamente amenazada, hay potabo y serenoi a servijanwa y chupe, entre otras letras de esa conocida canción. Como combatiente del aguerrido regimiento 13 Tuyutí en Nanagua, llegó a la cumbre del valor y el sacrificio con sus versos de épicas resonancias y llegó a los confines de la patria insuflando entusiasmo y convicción de victoria. A medio siglo de aquellos momentos, al escucharse cualesquiera de estas canciones, un aura patriótica de emoción embarga el sentimiento. Se la reina Retempe Pujaré, 13 Tuyutí y Soldado Guaraní son algunas de sus más celebradas producciones. Combatiente heroico, Emiliano evoca con sin par fidelidad aquella gesta. Falleció en 1949 en un obscuro episodio en un pequeño bar de Asunción. O sea, no falleció en el bar, sino ahí se produjo el episodio oscuro. Luego él fue internado porque recibió un balazo en el estómago. Un balazo en el estómago, claro. Y a consecuencia de eso, después de un tiempo después falleció.
Así es, muy bien, Guillermo. ¿Qué tenemos para comentar aparte de lo de Emiliano que recordamos y vamos a una lectura posterior a la batalla de Piribebuy, Guillermo? Sí, 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 Si justamente. puedes darnos un adelanto de eso, Claro, claro. comentario. Sí, un comentario en sí. Justamente estábamos hablando y creo que vamos a hacer una de estas ediciones, un bloque con la doctora Noelia Quintana Villajuega, que es la que siempre me informa y me ilumina en este aspecto. Es que realmente la batalla de Piribebuy fue una épica defensa de ya más que un territorio en sí o de una plaza importante, fue la defensa de la dignidad. Comandada la defensa por el teniente coronel Pedro Pablo Caballero, al que al llegar el edecán del conde de Orleans le exigió rendición, y a lo cual él respondió: vaya y dígale a su jefe que en esta tierra él no mandará mientras haya alguien que la defienda. Y yo estoy aquí para muchas cosas, pero no para rendirme. Y así fue que se inició la batalla. Duró 5 horas, aproximadamente 5 horas de Encarnizada. encarnizada lucha. Y bueno, en los cuales falleció ahí también el general Mena Barreto, que era comandante de una de las divisiones de la caballería aliada. Y bueno, eso hizo que él tuviera más todavía saña por el pueblo. Al terminar, el teniente coronel Pedro Pablo Caballero fue atado a 4 caballos y fue desmembrado frente a su esposa y sus hijos. Y los prisioneros en sí, muchos fueron decapitados, las mujeres también fueron degolladas por negarse a rendirse. Y también fue incendiado el hospital de sangre con los heridos y los médicos dentro. Y eso quedó como un triste recuerdo, ¿verdad? Pero también como una enseñanza para nosotros de que, como yo le dije una vez a un amigo, por un tema así que habíamos hablado, de que realmente a veces somos avasallados por ideas con las que no comulgamos, pero que están impulsadas por grandes intereses mundiales. Y me dijo, así medio en broma, me dijo: y bueno, y hay que tirarse nomás ya también en el camión con ellos, porque si no te pasan por encima. Y yo le contesté: es muy posible que nos avasallen y nos exterminen también, le dije, pero gratis no, porque la dignidad no se puede regalar. Eso no puede regalarse, eso tiene que tener un costo únicamente para el que te la quiera quitar, la dignidad. Y eso es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que la dignidad, uno no lucha porque va a ganar o porque va a perder, le dije, uno lucha porque la dignidad no se regala. Y ahí eso es una prueba viviente que quedó en la historia de que la dignidad no se regala. Así es, muy bien. Gracias, Guillermo. Entonces, para la gente de Folklorama también compartir este relato con esta prestigiosa historiadora a quien nombraste, que tiene bastante y abundante material como para desempolvar, llamémosle así, y también contar la cruda y triste historia, aunque a veces duela, y dice muchas veces que no hay que lamerse las heridas, pero más bien va como un recordatorio, ¿verdad? Sí, Porque sí. siempre se dice que la historia escriben los vencedores, Así mismo. lo cual muchas veces no es cierto. Escriben a su manera, por supuesto, ¿verdad? Pero Sí. también están las pruebas y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la verdad de una historia a ser contada como corresponde. Y no con ánimo de venganza, ni mucho menos, pero sí como reivindicación para poder valorar lo que es este país y lo hermoso que es hoy día, teniendo en cuenta que la intención realmente fue exterminar al Paraguay. Sí. Esa es la verdad. Quisieron exterminar desde todo punto de vista y Hay que rescatar también, César, Sí. El 1 de enero de 1869, cuando cayó Asunción, Sí. el general, ¿cómo se llama? Que era comandante de las fuerzas del Brasil, Caxias, pues. sí, el marqués de Caxias, él había ya dicho que la guerra estaba terminada y él se retiró. O sea, pidió permiso al emperador Pedro II para retirarse, porque la guerra ya estaba concluida en su experiencia como soldado y como comandante, y le negó
Pedro II le negó su retirada y le dijo que tenía que quedarse ahí hasta encontrar a López. Sí. Y entonces él se fabricó una enfermedad, se dio un parte médico y se mandó mudar, porque él ya veía que la guerra ya no tenía razón de ser. Ya se puso un gobierno provisorio, unos títeres de los legionarios, eran los paraguayos que lucharon contra su propio país, que hasta ahora están todavía sus descendientes, que ya no tienen la culpa de eso, ¿verdad? Pero digo nomás que ahí empezó la guerra contra el pueblo, ya no contra un ejército, porque el ejército ya no existía, fue ya contra la población civil y contra el pueblo. Muy bien, así es, Guillermo. Entonces, la música que escuchábamos inicialmente también, para dar los créditos, a quién corresponde, Diosnel Chase es el autor de la música de A mi reina que interpretábamos al inicio del programa. Nació un 24 de junio de 1904 en Villarrica, Guairá. Y Asunción Central, en 1988, fallece un 22 de agosto en la capital del Paraguay. Entre otras cosas, fue también un gran compositor y es destacar que la gran influencia que tuvieron las mujeres en su vida familiar reconstruyendo al país, como así también la preponderancia que tuvieron con su gran aporte los inmigrantes llegados de otro país. Entre ellos, estos últimos se contó a un estadounidense, don Charles Chase, quien arribó al Paraguay y se radicó en Guairá, donde quedó prendado de la maravilla, o de la paraguaya, mejor dicho, Micaela Talavera, hermana del conocido natalicio Talavera. De esta unión nació Luis Chase, quien luego con Blandina Martínez contrajo matrimonio y fue progenitor de Diosnel Chase. Un 24 de junio de 1904, entonces nació Juan Diosnel Chase en el barrio Santa Librada, popularmente conocido como Canchacue, de la ciudad de Villarrica. Cursó sus estudios en la escuela elemental de la capital guaireña y por aquel entonces conoció al músico Paí Lolo Martínez, autor de Transitando, que indirectamente lo formó en el arte musical. Chase ya demostraba decidida inclinación, apenas tenía 10 años de edad, ejecutando de oído el piano que su abuelo trajo al Paraguay y las hermosas melodías de Ndarecu y la Culpa y Floripamí, por ejemplo. Cuando cumplió 16, su padre lo envió al prestar el servicio militar en Paraguarí bajo la comandancia del coronel Chirife, participando en una larga y sangrienta guerra civil del 22. Allí, en medio de la tropa, aprendió a ejecutar la guitarra y concluir el servicio militar. Al concluirlo, retornó a su natal Villarrica en 1923, prosiguiendo sus estudios y alternando con el deporte. Tal es así que integró un equipo de fútbol, el de Guaraní de Villarrica. Por aquellos años de juventud, Diosnel conoció a un verdadero genio de la música, Carlos Talavera, precoz flautista, excelente violinista y eximio concertista de guitarra. Talavera dirigía orquesta única en su género, que conservaba toda la tradición, integrada por 8 músicos, y Rodolfo Cabral, quien era el cantante. Un breve resumen desde el dúo Melga Chase. Exactamente, desde Portal Guaraní. Estuve también leyendo, Guillermo, en estos días que en las redes sociales, a través de las redes sociales, que Emiliano creo que fue nieto de Valois Rivarola, viste que él es Emiliano Rivarola Fernández. Y ahí salió una píldora que me pareció interesante y en el siguiente bloque vamos a ver si podemos encontrar ese detalle para comentar un poquito al respecto. ¿Qué te parece si vamos con otra, recordando a Emiliano, Claro que sí, a cantar esta música patriótica de vuelta también? El rasguido doble del sol mayor. Yacué que Paraguayo, Guaje Mangola, Ora, ya amigo, ya que Roja Silvarete Cue. Ya vengane Catuete, mi cobarde, Oya Poba, Anisene Guaycuru, o Pucaña Nereje. Tajeya Xerushe, Tajeya Topaje, Yabaco, Xenetara y Jupape, Tamanoye Pesabe. Hoy ya oiramos en peligro seriamente amenazado. Hay potabo y serenoy a servija o en chupé. Hay por ahí esta amenaza, Zapucay en la frontera.
mi cobarde asesino, huecurupe y jerope. Ey pues socato en el Chaco, tricolor ñane bandera. Ay pues peña ye hoy pa, umi intruso ñamande. Ya pi sorpresa lado, Roca Silva y Meneu Pepe, mi hermano infortunado, Yeyucabare y Ete. Y venga Bocoya, Jata, Ñahuajene, Ayarune, Abeico, Ape, más que sea y Canguecue. Y poshune umitu ya lo pereo putareino, amo y te sorpresa ñure, petubio ñeje baecue. Imponante ya ye hoy apra e abeicaturo, ya yucune hueteri, Roca Silva rubuicue. Y catunte orerenui, para ese sacrificio. Ore llevan y cangui, si la patria te ve. Hoy me jaisa paraguayo, procura su servicio. Como nieto de los López, Romano Bogendive. Peajaez. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un corte ahora, Mario? Un pequeño cortecillo y volvemos en breve. Viajar es salir de la rutina, descubrir, explorar, conocer, conectar, compartir, sonreír, disfrutar, aventuras, diversión, amistad, familia, paisajes, adrenalina, experiencias. Y es por eso que en Soltour coordinamos tus viajes. Pero vos sos el protagonista. Nuestra misión es simple, que vivas momentos inolvidables con tus seres queridos. ¡Somos Soltour! Te hago una pregunta. ¿Cuántas veces dijiste el próximo semestre empiezo? Porque el tiempo sigue pasando. La diferencia está que dentro de 6 meses digas, ojalá hubiera empezado, o qué bueno que me animé. Hoy tenés una nueva oportunidad. La segunda convocatoria de la Universidad Privada del Guairá ya está abierta para carreras de grado y programas de posgrado. Y si tus horarios, tu trabajo o la distancia son un desafío, también podés acceder a una formación estés donde estés. No se trata de esperar el momento perfecto, sino que de empezar cuando estás listo. Si ese es el momento, nosotros te estamos esperando. Vibra inocente corazón y huyar de la trinchera con el fuego del dolor. Sé que hoy en la historia he vuelto a renacer y en laureles de la gloria mi martirio se ha de ver. Madre mía, que es verdad.
historia con la sangre juvenil y que brille un sol piadoso con la dicha de vivir. Niño mártir de mi tierra, gran cachorro del león, que a tu patria defendiste con bravura y con ni la vil triple alianza quebrantó tu gran virtud, pues venciste hasta la muerte. No te olvides de nosotros, fuimos primavera en flor, cercenados por el odio, sin vivir tu juventud. Niño mártir de mi tierra, gran cachorro de león, que a tu patria defendiste con bravura y con triple alianza quebrantó tu gran virtud, pues venciste hasta la muerte. Allá vibra inocente corazón y huyar de la trinchera con el fuego del dolor. Sé que hoy en la historia he vuelto a renacer y en la escribamos nueva historia con la sangre juvenil y que brille un sol piadoso con la dicha de vivir. Niño mártir de mi tierra, gran cachorro del león, que a tu patria defendiste con bravura y quebrantó tu gran virtud, pues venciste hasta la muerte. Estamos de vuelta en este bloque. Habíamos apreciado un poco la canción Diana del Niño Mártir, interpretada por el Rey Moreno de la canción, Ezequiel Gauto, y con la producción general de Mario Rubén, justamente nuestro jefe de piso acá también, el que produjo ese video, grabado en el Cerro de la Gloria,
en la ciudad de Eusebio Ayala, justamente en el mismo lugar donde estuvo el puesto de comando del general Bernardino Caballero, en ese luctuoso acontecimiento. Y habla un poco de lo que es, ¿verdad? Lo que, como se dice, como me dijo mi amigo Rolando Benítez, un relator omnisciente, pensando un poquitito lo que puede sentir que pudo haber sentido ese niño enfrentando a la muerte. En mi pecho vibra inocente corazón y hoy arde en la trinchera, con la sombra del dolor. Sé que hoy en la historia voy a ser recordado y en claveles de la gloria mi martirio flotará. Así va diciendo la canción. Madre mía que has llorado con mi llanto al perecer, dale fuerza a mis hermanos con el nuevo amanecer. Escribamos nueva historia con la sangre juvenil y construyamos tiempo nuevo con la dicha de vivir. Así. Muy bien, qué capo, Guillermo. Y para que correspondan también los créditos, la letra y la música es autoría de Francisco Guillermo Gauto. Orquestación de Diego Sánchez Hace y la Orquesta del Congreso Nacional. Correcto, y también mencionar que todas las lecturas que hicimos anteriormente respecto a Emiliano Rivarola Fernández y Diosdel Chase corresponden a Portal Guaraní. Vayan los créditos a quienes correspondan también. Muy bien, recientemente, la fecha 12 de agosto, pasado reciente, recordábamos en todo el Paraguay la batalla de Piribebuy. Un 12 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza, unos 1.600 defensores paraguayos, entre soldados, ancianos, niños y mujeres, resistieron heroicamente por 5 horas el ataque de más de 20.000 soldados aliados, en su mayoría brasileños. La ciudad funcionaba entonces como la tercera capital de la República. Contexto y desarrollo. Capital provisional. El mariscal Francisco Solano López estableció allí los cuarteles generales, el Tesoro Nacional y el Archivo. Desigualdad de fuerzas. Alrededor de 1.600 paraguayos defendieron la plaza contra más de 20.000 efectivos aliados dotados de potente artillería. Resistencia urbana. Es recordada como la única gran batalla urbana librada en territorio paraguayo. Las mujeres, conocidas históricamente como las heroínas de Piribebuy, participaron activamente combatiendo con piedras, botellas rotas y agua hirviendo cuando escasearon las municiones. Esta parte es de ABC Color. Consecuencias y trágico final. Incendio del hospital. Tras la caída de la plaza, las fuerzas brasileñas incendiaron el hospital de sangre local, donde perecieron carbonizados cientos de enfermos, heridos, niños, mujeres, todo el pueblo paraguayo en general que estaba en esa batalla. Ejecuciones. El comandante de la plaza, el teniente coronel Pedro Pablo Caballero, fue apresado, torturado y ejecutado frente a su familia. Memoria cultural. El episodio es recordado en Paraguay como un símbolo de extrema entrega y sacrificio en defensa de la soberanía nacional. Así es, Guillermo. En ese sentido también recordemos que se dieron actos en aquel día donde vamos a estar pasando algunas imágenes, algunas fotos de esos momentos que por supuesto llaman también siempre a la reflexión, a honrar con un minuto de silencio a todos aquellos que hicieron que esta patria llamada Paraguay siga siendo hoy lo que es, gracias también a esa no rendición, porque nunca, como dice el refrán, un paraguayo nunca se rinde. Así mismo. Y aprovechando la ocasión del país, el entierro Japio Mendá, voy a hablar un poco de algo que me llegó hoy justito. Estoy trabajando también como mentor de escritores. Aquí tenemos 2 libros, o sea, 2 versiones de un mismo libro. Esta es la tapa dura Sativa, un sindicato nacido en el dolor, de mi queridísimo amigo César David Aguilera. Esto desde Buenos Aires, estuvimos trabajando juntos en esto
Y este es el feliz resultado de un trabajo, de toda una historia de lo que es el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines, donde él se abocó a recopilar acontecimientos muy importantes para la vida sindical, en lo que a él le toca vivir. Entonces, estoy muy contento, muy feliz, porque también estamos llevando la posibilidad a la gente de escribir sus vivencias. Yo siempre digo que todos tenemos algo que contar, todos tenemos una historia que vivimos, y para eso está aquí atrás de mí, como ve, Ava Payé, Tu verdad hecha libro. Esa es la editora que yo estoy llevando adelante. Y acá tenemos la fotografía de nuestro autor, justamente ya full color, César Aguilera. Así mismo. Un gran amigo prácticamente de la adolescencia, de la infancia, que hoy está viviendo hace como 25 años ya otra vez en Buenos Aires. Y confió en mí, te agradezco mucho, César, por la confianza, y bueno, vamos a seguir adelante, que hay más cosas que compartir. Así mismo, el autor, César Aguilera, es el trabajador de la industria del vidrio, militante sindical y uno de los principales impulsores del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria del Vidrio y Afines, SATIVA. Su recorrido dentro del movimiento obrero surge desde la experiencia directa de las fábricas, atravesando años de precarización laboral, persecuciones sindicales, despidos y abandonos por parte de estructuras gremiales tradicionales. A partir de esas vivencias comenzó a involucrarse activamente en la organización obrera y en la construcción de espacios sindicales alternativos y combativos. Hacemos esta aclaración sencillamente porque Folklorama también quiere honrar a aquellos amigos que, como bien lo dijo Guillermo, en algún momento de su vida él hizo la secundaria acá en Paraguay. Estuvimos en el mismo colegio compartiendo con él. Y luego, por esas razones de la vida y circunstancias, no pudo quedarse en Paraguay y volvió entonces a... Sus hijos son todos paraguayos, su hijo y su esposa son paraguayos y su mamá. Y su papá también. Sí, justamente. Entonces tiene... Así que César ya sabe, yo sé dónde están tus raíces. Sabemos dónde están tus raíces. Así que un abrazo gigante para vos, querido tocayo. Y también es un impulsor del folclore en ambas latitudes, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tanto Paraguay como Argentina, al igual que nosotros. Nosotros también acá cantamos chacareras, zambas, valsecitos, todo lo que contribuye cuando hacemos una reunión y una peña de amigos o un encuentro familiar. Y la gente siempre toma con mucho agrado eso. La música es universal, de repente tenemos un poquitito de fanatismo con nuestra camiseta, con nuestra selección, con nuestra misma patria, pero eso no tiene que limitar la frontera del compartir. Así mismo. Otra propuesta que tengo para ustedes, cambiar de pasión, el arte de reinventarse. Y voy a leer el prólogo cortito para que tengan una idea de lo que es el libro. En la plataforma Amazon están todas estas propuestas literarias, la tienda más grande del mundo. Dice, prólogo, nadie te dice que puedes cambiar de pasión. Nadie te prepara para eso. Nos enseñan desde pequeños a buscar una sola cosa. Una vocación, un talento, un camino, como si la vida fuera una línea recta y no un mapa lleno de incendios, desvíos y ruinas. Nos dicen, encuentra lo que amas y ya no tendrás que trabajar nunca más. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que amabas desaparece? Cuando la vida te arranca de raíz aquello que creías eterno, cuando no eliges cambiar, pero cambiar es lo único que te queda. Yo no cambié de pasión por valentía, ni por inspiración, ni por seguir una voz interior iluminada. Cambié porque no me quedó otra opción. Y en ese territorio incierto, donde uno ya no es quien era, pero todavía no sabe quién será, descubrí algo que nadie me había dicho, que las pasiones no son cárceles, que no estamos condenados a una sola versión de nosotros mismos y que reinventarse no es traicionarse, es sobrevivir con dignidad. Este libro no es para quienes buscan su pasión, es para quienes la perdieron, para quienes tuvieron que empezar de nuevo una y otra vez. Si estás aquí, tal vez tú también lo sabes. Hay momentos en los que la vida no te pregunta qué quieres ser, te obliga a convertirte en alguien nuevo. Excelente, Guillermo, excelente eso.
Muy bien, queridos amigos de Folklorama, en esta ocasión nombramos, porque la música que viene después le pertenece en letra justamente, a Federico Riera. Nacido en Asunción un 9 de agosto de 1890 y falleciendo en Buenos Aires, Argentina, un 31 de julio de 1976. Nombre real: Justo Pastor Federico Riera Gómez. Nació en Asunción, 9 de agosto, ya lo dijimos, 1890. Sus padres fueron don Atanasio Riera y doña Carmen Serrano de Riera, dama correntina docente, como lo fue su esposo. Riera tiene dos pares, como guaireños no nacidos en el Guairá. Uno es el doctor Víctor Ignacio Franco y el otro Manuel Fronciani Bordón. Pues estos tres solo vieron la luz en otros lugares para luego sentirse crecer y desarrollarse en Villarrica, a la que tanto ama y amaron al extremo de adoptarla por cuna o madre tierra y gustarles que se los tengan por guaireños. Tanto Riera como Fronciani Bordón, de estar aún entre nosotros, ¿quién se atrevería a decirles que ellos no eran guaireños? Causarriaceles una cruel molestia, una estocada mortal, por decirlo así, es razón de su profundo cariño por Villarrica, de la que se sienten hijos y por ende merecedores del gentilicio de guaireños. No importa que no hayan nacido físicamente en el Guairá. Y aquí viene aquello de que la patria no es precisamente donde uno ha visto la luz primera, sino donde uno se ha sentido crecido y desarrollado y comulgado con todos los que les rodean, sean ellos seres animados o inanimados, o a los cuales uno profesa entrañable cariño por imperio de una mutua, armónica y constante convivencia. En esta breve reseña biográfica debemos destacar que Federico Riera era un inspirado compositor, lo que fue también, así como lo fue como periodista, poeta y autor teatral. Como compositor, su mejor obra es Asunción, bella canción que conoce de paseo por todo el mundo, como lo es India de Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. En ella Federico Riera dejó escapar en su interior el haber nacido en la ciudad comunera, como asimismo expresar esa punzante nostalgia que siente por su terruño al encontrarse en tierra extraña. Al decir que Asunción es su mejor obra poética y musical, ya queda implícita que ha tenido varias producciones más, que son, entre otras, Pájaro Campana, Virgencita de Caacupé, Villarrica, Dulce Morenita y Casita Lejana. Entonces, así es una breve biografía del autor de la letra y el autor de la música, que vamos a catar también dentro de un rato, es Emilio Villi, nacido en 1 de julio de 1910 y falleciendo en San Cristóbal, Venezuela, un 28 de mayo de 1969. Nombre real: Emilio Decio Herculano Vigui. Pocos años después, aquella hecatombe que significó la guerra de la Triple Alianza, llegaron al Paraguay muchos inmigrantes que aportaron en gran medida a reconstruir el país devastado, prácticamente convertido en cenizas. Entre los inmigrantes que llegaron para afincarse por estas latitudes se encontraba la numerosa y laboriosa colectividad italiana, y con aquellos inmigrantes Elisa Vigui, madre de Emilio, gran músico y compositor. Llegó al mundo el 1 de junio de 1910 en la ciudad de Asunción y de muy niño ya perfilaba su clara inclinación por la música, pues siendo director de otro famoso batallón de exploradores, el sacerdote Ernesto Pérez, más conocido como Paí Pérez, lo integró a su banda de músicos de la agrupación, donde canalizó sus primeros conocimientos musicales, mostrando poca afición para otros estudios. Sin embargo, su madre le hizo aprender oficio de carpintero, herrero y albañil. Entusiasmado con la experiencia que significó integrar el batallón Paí Pérez, no dudó en proseguir sus estudios musicales, ingresando a la banda de músicos de la policía de la capital, como conscripto del servicio militar. Allí se destacó en la ejecución del bajo y posteriormente incrementó sus conocimientos con la ejecución de otros instrumentos musicales como el acordeón, más tarde el bandoneón, y al cumplir 15 años de edad su abuelo le compró de regalo un acordeón de remate en Casa Vila de Sau. Con ese instrumento aprendió a tocar un himno, Campamento Cerro León, y otros temas fáciles de ejecutar. Con la gran posibilidad que se le presentó de tocar en una orquesta, el abuelo le canjeó en la Casa Vila de Sau por otro instrumento y el que lo acompañó ya definitivamente, un bandoneón sin estuche,
pagando la diferencia del precio. Con esto aprendió a ejecutar el tango patotero y esa pieza musical logró reemplazar a un integrante de la orquesta del gran maestro Fernández Moreno, recibiendo su primer salario de 400 pesos en aquel entonces, 100 veces más de lo que ganaba como carpintero. Con aquella orquesta actuó en distintos y distinguidos salones de Asunción como Bertúa, Bolsi, Belvedere y el Club Mbigua. Y en aquellos años Emilio Vigui ingresó al Ateneo Paraguayo para estudiar teoría y solfeo y integrar numerosos conjuntos de música, logrando plasmar un largo anhelo suyo, el de formar su propia y gran orquesta típica. En 1940, siendo uno de los mejores de nuestro medio, tuvo el privilegio de ser invitado para acompañar con su orquesta la delegación del presidente Higinio Morínigo en visita oficial a la Argentina, siendo recibido y reconocido por el presidente de aquel país, Ramón Castillo. Poco después se radicó en Buenos Aires y allí acrecentó más sus conocimientos en la Academia Rubione, donde estudió profesorado, paralelamente teoría, solfeo, armonía y contrapunto. Y al concluir el ciclo de estudios presentó su tesis y variaciones sobre el tema guaraní. Así es, Guillermo. Entonces, sí, señor. La música entonces de Emilio Vigui y de Federico Riera Acostaño. No sé en qué nota hacemos yo. Allá en mi tierra, bordeando el monte, se extiende el campo de Acostañú. Llano florido que en su silencio recuerda aquella guerra guazú. Gustan los valles, vieja trinchera llena de gloria tradicional. Como el 70 se alzan las sombras de aquellos bravos del Paraguay. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color, esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquireva surcando su valle dormido fue el mudo testigo de tu Curuzú. Quien si en lucha se nace su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. Pechos de acero y corazones escalonaron pues agua azul. Y hasta los niños su sangre joven dieron en aras de Acostañú. Niños y ancianos todos cayeron al juramento de antes morir. Solo una cosa quedó en su puesto, la raza heroica del guaraní. Yo quisiera cantarte tu heroico pasado, la gran epopeya de un pueblo viril. Pedacito de tierra, color, esperanza, reliquia de gloria y honor guaraní. Yuquireva surcando su valle dormido fue el mudo testigo de tu Curuzú. En cien luchas tenaces su cruel resistencia pusieron los héroes de tu Acostañú. Sobreviviente de la batalla de Acostañú, Manuel Domecq García. Fue encontrado entre unos bananales al costado del campo de batalla. Fue recogido por el marqués de Caxias, que le tomó mucho cariño. Creo que él estaba como observador nomás ya, si no me equivoco. Le voy a preguntar a la doctora Noelia que me aclare esto. Pero fue llevado, él cuando ya estaba camino al Brasil para quedarse con una familia, le reclamó uno de sus tíos de la Argentina. Tal es así que fue recuperado y fue llevado a la Argentina. Ahí creo que tenía 8 años aproximadamente él. Fue educado allí, ingresó al ejército, a las Fuerzas Armadas en el área de la Marina y fue creador de la primera flota moderna de guerra de la Argentina. Él es conocido como el padre de la Armada Moderna de la Argentina, Manuel Domecq García. Fue muy amigo con el mariscal Estigarribia, en aquel entonces comandante de la Guerra del Chaco, con quien recibía constantemente también y enviaba correspondencias con novedades y con consejos con respecto a lo que era el desarrollo de la Guerra del Chaco. Así es, así lo dice también aquí la información. Manuel Tomás Domecq García, Tomatí, Paraguay, 12 de junio de 1859.
Buenos Aires, 11 de enero de 1951, el día del fallecimiento. Fue un militar y político paraguayo nacionalizado argentino y fundador de la Liga Patriótica Argentina, ministro de Marina durante la presidencia de Marcelo de Alvear. Fue uno de los pocos sobrevivientes de la batalla de Costoñú durante la guerra de la Triple Alianza. Ya lo dice, nacimiento en Tobatí, 12 de junio del 59, 11 de enero a los 91 años, en 1951 fallece en Buenos Aires. Sepultura, cementerio de la Recoleta, nacionalidad paraguaya-argentina. Cónyuge Elena Girado. Y cobrador. Perdón. Y cobrador. Sí. Bueno, y rama militar, Ejército Paraguayo y Armada Argentina. Rango militar, almirante, en Argentina, por supuesto. Conflictos, guerra de la Triple Alianza y guerra ruso-japonesa, dice. 1905. Sí, partido político Unión Civil Radical Antipersonalista, miembro Liga Patriótica Argentina y distinción el Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco en 1925. Creo que con esto, Guillermo, vamos cerrando nuestro capítulo de hoy de Folclorama, si no me equivoco. Mismo. ¿Qué tal estamos, Mario? Bueno, entonces nos toca agradecerles muchísimo por habernos acompañado hoy. Tuvimos una linda jornada recordando nuestra rica historia. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Vamos a seguir siempre nosotros defendiendo aquí en la trinchera del folclore, Folclorama, por las ondas y las imágenes de Regional TV. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.